Mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban un fraternal saludo de paz de parte de su servidor, el hermano Jimmy Inglés, desde la República del Salvador. Muy bien, tenemos ahora un tema bastante polémico que tratar, no solamente por el pecado que se ejecutó en estos versículos, sino también por los personajes que se vieron involucrados, porque lo que sucedió allí, mis queridos hermanos, es algo que hasta el día de hoy se consideraría altamente corrompido. Sin embargo, eso que sucedió, hermanos, no fue algo que nació de la noche a la mañana. No fue que las mujeres que vamos a ver en este texto bíblico tomaron la decisión en un determinado momento, en ese mismo instante, y las cosas se dieron y ya. No. Había un historial de contaminación espiritual que ellas habían tenido. Y con esto quiero referirme por unos breves minutos a la sociedad en la que Lot puso sus tiendas. Ustedes recordarán que Abraham y Lot inicialmente vivían juntos, pero llegaron a ser tantas las riquezas que tenían que Lot se tuvo que separar de Abraham y puso sus tiendas, por así decirlo, puso sus tiendas en Sodoma. Y es allí cuando él comienza a involucrarse con una sociedad altamente corrompida, en la que no existía ni un solo justo. Las cosas verdaderamente estaban difíciles allí. De hecho, hay un incidente, hermanos, que nos viene a ilustrar el nivel de corrupción que tenía la ciudad de Sodoma. La Biblia dice que hubo dos varones que llegaron a la casa de Lot, varones que más adelante entendemos por la revelación bíblica que son ángeles. Pero dice la Escritura que desde el más joven hasta el más viejo querían abusar de ellos en el sentido sexual. Vea qué interesante, desde el más joven hasta el más viejo. Eso quiere decir que en esa ciudad no había ningún inocente, ni los niños que esperaríamos nosotros que tengan inocencia porque están iniciando su vida, en Sodoma no la tenían, ni los ancianos, de los cuales esperamos que haya sabiduría, porque el correr de los años se los ha regalado, tampoco la tenían, eran hombres corrompidos. Era una ciudad entregada completamente a la depravación. Y es precisamente por eso que hasta el día de hoy tenemos acuñado el término sodomitas para referirnos a los hombres con desviaciones sexuales como la homosexualidad que vivían en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahora, esta corrupción social que tenía esta ciudad alcanzó también a la familia de Lot. Noten ustedes que el único justo que existía en esa ciudad era Lot. Sus hijas no, ni tampoco su esposa, ni tampoco sus yernos, que dice la Biblia que eran los hombres que iban a tomar a las hijas de Lot. Ninguno de ellos tenía una vida moralmente santa como la que tenía Lot. Y desde allí nos comenzamos a dar cuenta que las acciones que las hijas de Lot tomaron en los textos que ya vamos a leer no fue algo que nació de repente, sino que ellas ya traían un historial, ya se habían contaminado con las vivencias de Sodoma y Gomorra, de Sodoma, que era la ciudad en la que estaban. Vemos entonces, hermanos, que de la familia de Lot todos se vieron salpicados, empezando por sus yernos. Dice la Biblia que él les hizo notar que la destrucción venía sobre la ciudad y ellos se burlaron, no tomaron en cuenta la palabra de advertencia y se quedaron en la ciudad. Por tanto, los yernos de Lot fueron parte de la destrucción de la ciudad, ellos también fueron consumidos allí. Luego, cuando ya empezaban a salir de los contornos de la ciudad,
Se quedó en el camino su esposa, porque miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Solamente quedaron sus hijas, y ellas, aunque lograron salir de Sodoma, pero parece que Sodoma no salió de su corazón, así como está escrito que se sucedió con los hijos de Israel. Dice la Biblia que cuando Esteban le estaba predicando al concilio, cuando lo habían metido preso, él le dijo acerca del pueblo de Israel, y en su corazón, le dijo en Hechos 7:39, en su corazón regresaron a Egipto. O sea que aunque físicamente salieron de Egipto y nunca regresaron, en su corazón nunca lo abandonaron, porque amaban sus prácticas, porque la contaminación que habían adquirido allí formó parte de su vida y no se pudieron liberar de ella. De la misma forma, parece que estas hijas de Lot salieron de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de ellas. Y luego eso va a ser evidente en estas acciones que tomaron con su padre. Quiero destacar, antes de iniciar con esta lectura, que la corrupción de esta ciudad fue tan grande que el Señor la fulminó por completo, tanto que no ha quedado rastro alguno de a dónde quedó esa ciudad. Se cree que está a orillas del Mar Muerto, que estuvo allí. Si usted mira un mapa, hermano, y le pido que se tome el tiempo, si usted gusta, de revisar un mapa de los tiempos bíblicos. Allí en el costado sur del Mar Muerto aparece un signo de pregunta y dice Sodoma, dando a entender que posiblemente allí estuvo, aunque no tienen plena seguridad las personas que se encargan de estudiar ciencias bíblicas, que allí haya estado la ciudad. No lo saben, porque no quedó rastro, pero se cree que estuvo allí. Y su destrucción llegó a ese nivel, pues por su pecado y porque lo que les cayó encima fue el fuego del Eterno. Y cuando Dios, después de haber tenido paciencia con nosotros, castiga, también lo hace de una forma bastante severa. Pero bien, ahora que ya tenemos el contexto de Génesis 19, ahora sí vamos a la lectura bíblica, que está en el capítulo 19, como ya decíamos, y versículo 31 al 38. Vamos a ver qué dice. Génesis 31, 38. Dice, Génesis 19, 31, 38. Dice, bueno, desde el verso 30 vamos a leer, hermanos, porque creo que esto nos da un poco más de contexto. Dice, empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva, él y sus 2 hijas. Esto sucede inmediatamente que ellos huyen de Sodoma. Van y se alojan en una cueva, él y sus 2 hijas. Y dice el verso 31, entonces la mayor dijo a la menor, escucha este pensamiento perverso, hermano, nuestro padre viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Esta expresión de dormir con él significa tener intimidad sexual. Y agrega el texto, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella. En pocas palabras, Lot fue inocente de este pecado, porque él lo hizo estando en un estado en el que sus sentidos no podían percibir lo que estaba sucediendo. Entonces dice, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó.
Ya lo había hecho una de las hijas, ¿vea? Pero ahora dice el verso 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. O sea, ya había dormido la hija mayor con su papá, ahora iba la menor. Las dos fueron parte de este vil comportamiento. Dice el verso 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. En pocas palabras, también fue inocente Lot de este pecado. Y luego dice, y concibieron las dos hijas de Lot de su padre, es decir, quedaron embarazadas de su propio padre. Y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y estos dos pueblos llegaron a ser muy problemáticos, por cierto, con los israelitas. Y todo por un error que inició por una contaminación previa que se traía de Sodoma. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos textos, de esta historia, hermanos? Lo primero, hermanos, es que tenemos que perder, hermanos, la costumbre de justificar nuestro pecado diciendo que estamos haciendo bien. Eso es precisamente lo que sucedió con estas mujeres. Venían de una ciudad con alta corrupción sexual, pero ellas dijeron que esa acción de dormir con su padre era por una noble causa, como lo era preservar la descendencia de su padre, que claro que en el contexto de los patriarcas era algo sumamente valioso. Un hombre no se quería quedar sin descendencia. Sí, parecía noble la labor, pero nunca se puede ejecutar una acción noble, una acción que parezca buena, si lo vamos a hacer a través de un proceso pecaminoso. No se puede hacer así, hermanos. Tanto el proceso como el fin tienen que ser santos. Y yo quiero, hermanos, que ustedes puedan meditar en este momento en aquellas cosas que podríamos estar haciendo precisamente con ese mismo fin, con el fin de justificar nuestro pecado. Y es que cuando le ponemos un propósito noble a nuestro pecado, pues posiblemente nuestra conciencia pueda tener un pequeño alivio, un alivio momentáneo, pero realmente no es más que un engaño. Eso es como cuando un hombre engaña a su mujer, comete adulterio, y luego dice, no, pero es que ella me trató mal. ¿Por qué está justificando su pecado? ¿Por qué le mete la culpa a alguien más? Yo no digo que quizá no haya algunas acciones a su alrededor que lo empujaron a pecar, pero la decisión final la tiene el cristiano mismo, y él puede elegir luchar contra su pecaminosidad para no caer. Otros entonces podrán decir, no, es que yo robo porque tengo necesidad, porque lo hago por mis hijos. Otros dirán, es que no, yo trabajo el día de reposo porque necesito sacar adelante a mi familia. Pero es que no lo puede hacer a costas de desobedecer un mandamiento. Y ojo con esto, hermanos, que los mandamientos de Dios son leyes, y las leyes no son opcionales. Digo esto, hermanos, porque yo he notado que en nuestra iglesia está surgiendo un sentir bastante popular de llamar recomendaciones a las leyes de Dios. Y eso no está bien, hermanos. No está bien porque la misma palabra dice que son leyes y las leyes no son una opción. Por ejemplo, eso está sucediendo bastante con el tema de la ley de alimentación, que he escuchado varios discursos en varios países en los que dicen, es que la ley de alimentación es una recomendación, y yo le preguntaría, ¿qué Biblia están leyendo?
porque la Biblia que usamos los cristianos no dice eso. Incluso el mismo nombre que utilizamos para esa práctica, para ese punto de fe, nos dice que no es una opción. Por eso se llama ley de alimentación, porque es una ley precisamente, no una recomendación de alimentación. Bueno, aquí en nuestras carreteras de El Salvador tenemos leyes viales. Ustedes saben, eso está en todos los países del mundo. Tenemos límites de velocidad, tenemos lugares a donde es prohibido hacer retornos, por ejemplo, o a donde es prohibido estacionarse. Pero cuando nosotros nos dicen que esas son leyes, bajo ninguna circunstancia creemos que son recomendaciones. Entendemos que son órdenes que se tienen que cumplir para no acarrear consecuencias. De la misma forma sucede con cualquier otra ley. Sabemos que las leyes de la mayoría de países del mundo prohíbe el asesinato, pero no creemos nosotros que al llamarse ley contra el asesinato sea algo opcional. Bueno, así sucede también con la ley de alimentación. El punto de todo esto, hermanos, es que no tenemos que buscar justificar nuestros pecados, disculpen la expresión, de una manera cobarde, no asumiendo nuestras responsabilidades. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Otra cosa que vemos aquí es que las hijas de Lot estaban buscando una manera fácil de poder crear descendencia. Digo una manera fácil porque, miren, yo cuando estaba pequeño y leía esta historia, tenía la impresión que en esa etapa de la vida de Lot no existía otro ser humano sobre la tierra, solo Lot y sus hijas. Eso es lo que yo pensaba cuando leí esta historia, porque decía, bueno, ellas no podían tener hijos, entonces fueron con su padre, porque no había otro hombre en la faz de la tierra. Pero no es así. Habían otras ciudades, habían otros lugares a donde podían encontrar varones que dieran descendencia. Más me parece a mí que esto fue una solución fácil que ellas quisieron buscar para dar descendencia a su padre. Y esto es algo muy importante, hermanos. Nunca busquemos el camino fácil en la vida. Nunca busquemos el más fácil. Mira, tratemos, por ejemplo, temas del matrimonio. ¿Qué es lo más fácil? Tener un matrimonio que se va puliendo a través de los años, en el que poco a poco se van limpiando las malas prácticas que se puedan tener entre esposo y esposa, ¿o es más fácil terminarlo? Les pregunto esto, hermanos, porque la mayoría de personas en nuestra sociedad ha buscado el camino fácil. Se han impregnado de la cultura de lo desechable. Hoy todo es desechable, hermanos. ¿Tú quieres vasos desechables? Tienes vasos desechables. Hay platos desechables. Hay celulares desechables. Mira, la mayor parte de las personas cuando su celular se arruina no lo mandan a reparar, sino que lo desechan y compran uno nuevo. Si el televisor comenzó a fallar, entonces lo desechan y compran uno nuevo. Ya casi nadie repara las cosas, porque reparar conlleva una inversión, porque reparar conlleva tiempo, conlleva paciencia. Todo es desechable. Lo que tú quieras encontrar desechable, lo vas a encontrar. Pero sabes tú, hermanos, que los matrimonios no son desechables, o no deberían serlo. Porque, bueno, sobre todo los matrimonios cristianos, que saben que tienen un Dios que los puede restaurar. Pero sucede que también dentro de nuestras filas como iglesia, muchos han comenzado a ver el tema del matrimonio de una manera un poco liviana, porque es la manera más fácil de resolver las cosas. ¿Para qué estar peleando? ¿Para qué estar hablando tanto? ¿Para qué estar poniéndose de acuerdo tanto con la pareja si sencillamente podemos cortar la relación y ya, y se acabó? Cuidado, no se contaminen con la cultura de lo desechable.
Mejor busquemos ser de aquellos que luchamos valientemente por alcanzar el reino. Mantengamos nuestro matrimonio. Aprendamos a ponernos de acuerdo, a poco ir mejorando, ir cambiando aquellas actitudes que no le parecen bien a nuestra pareja. Poco a poco, con más paciencia, ganar paciencia, buscar la manera de agradarnos mutuamente, pero no desecharlo. Yo creo que también los matrimonios pueden ser como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. No tenemos que esperar que las cosas sean perfectas desde el principio, sino que poco a poco vamos a ir mejorando, puliendo nuestras acciones. Así que no seamos como las hijas de Lot, que buscaron la manera fácil de resolver sus problemas. Esto mismo aplicaría a cosas como el robo, que ya poníamos ese ejemplo anteriormente. Personas que dicen, bueno, es mejor ir a robar y ganar unos $50 en el día de puros robos y asaltos, que tener que ir a trabajar durante 8 horas, madrugar, llegar tarde a casa y solamente ganar $12. ¿Por qué buscan la manera fácil de vivir? ¿Por qué buscar la manera sencilla de resolver las cosas? Los procesos largos pueden ser cansados, pueden ser desgastantes, pero son los mejores. Así que no busquemos abandonarlos. Y como último punto, quiero que reflexionemos en la falta de confianza en Dios que estas mujeres tenían. ¿Por qué no confiaron que Dios podía ser su proveedor? Que Dios podía proveerles pareja. ¿Por qué tomaron la decisión arrebatada de actuar conforme su pensamiento les dijo y no conforme ya habían aprendido oralmente por medio de su padre? Digo esto porque saben ustedes que en el tiempo de estas mujeres no existía la Biblia, sino que todo era a través de una tradición oral. Pero ya estamos seguros por el contexto de todo el libro de Génesis que, estamos seguros que ya existían leyes y que ellos estaban conscientes de la existencia de esas leyes. Y no nos cabe duda que Lot, como un hombre justo, ya había dado a conocer oralmente esas leyes a estas mujeres. Pero ellas prefirieron no escuchar, sino seguir su propio pensamiento. Tuvieron falta de confianza en Dios. Y sabes, eso es bastante común también en nuestra iglesia. Han habido muchos jóvenes que después de esperar muchos años por una pareja cristiana y no haberla conseguido, han decidido ir en contra de las ordenanzas del Señor, casándose en yugo desigual, teniendo una pareja que no es del mundo. Y saben que aunque yo tengo poco tiempo de estar en el ministerio, apenas 10 años de estar en la obra del Señor, he podido ver cómo muchos jóvenes, sobre todo señoritas, se han creído muy valientes cuando han dicho, es que yo lo voy a convertir, es que ya se va a dar cuenta, él ya me prometió que va a ir a la iglesia. Hermanos, y se les hace un desastre de vida. Tenemos algunas jovencitas que han cambiado de religión. Tuve un caso de alguien que se hizo budista. Tuvimos el caso de una joven muy destacada de nuestra iglesia que comenzó a involucrarse con el catolicismo, hasta el día de hoy lo defiende. Y así pudiera darles muchos ejemplos. Otros se han ido al mundo. ¿Por qué no confiamos en Dios? Esto aplica también para los trabajos en día de reposo. Hermano, guardar el día de reposo hoy en día es algo de fe. No tenemos la misma facilidad que Israel tenía para guardar el sábado. Ellos lo guardaban en comunidad. Así que todo el pueblo paraba sus labores. No era tan difícil guardarlo así, ¿no? Porque todos estaban de acuerdo. Pero hoy en día no. Ve tú a decirle a tu jefe que te dé el sábado para descansar y guardárselo al Señor, y lo más posible es que te despida.
Y si estás en una entrevista de trabajo, lo más seguro es que no te contraten. Por eso les digo que guardar el sábado hoy es de fe. Tienes que moverte por fe. Confiar que si tú honras a Dios con ese mandamiento, el Señor también te va a honrar a ti. Yo les puedo asegurar que Dios no los va a abandonar. Primero porque su palabra lo dice, y segundo porque yo lo he experimentado también. Me acuerdo que cuando estuve a punto de bautizarme en el año 2012, me bauticé el 25 de marzo del año 2012, yo tenía un trabajo bastante bueno. Estaba en una empresa en la que muchos quisieran estar. Me acuerdo que me preguntaban todos que cómo había hecho, que si tenía algún contacto para entrar. Y no, pues sencillamente Dios me abrió las puertas. En ese momento yo no estaba en la iglesia, pero me comencé a congregar. Tiempo después de entrar a esta empresa me empiezo a congregar y creo que pasé alrededor de 1 año y medio o 2 años quizá, yendo a la iglesia solamente por las tardes. Y saben, para mí, cuando había días de asueto y que por eso no iba a trabajar y sí podía ir a la iglesia, era algo tan refrescante escuchar escuelas sabáticas, porque era algo que yo anhelaba bastante, estar en la iglesia temprano y poder disfrutar de esa comunión con los hermanos. Entonces, para mí, saber que estaba en un culto de escuela sabática era algo tan precioso. O sea, no sé cómo expresárselos, pero hasta ganas de llorar me daban cuando entraba a la iglesia sábados en la mañana, porque no tenía esa oportunidad siempre. Y me sentí esclavizado. Pero bueno, después de 2 años de recibir doctrina, porque aquí en nuestros países centroamericanos se acostumbra a darnos todo el manual doctrinal más o menos por 1 año para que podamos luego bautizarnos y así estemos conscientes de lo que vamos a hacer. Pues después de 2 años estudiando doctrina, finalmente llegó la fecha de mi bautismo. Yo decidí que sí, pero todavía trabajaba sábado y tenía una deuda muy grande en ese tiempo también. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Dejo mi trabajo y me entrego al Señor? ¿O sigo trabajando? Pero es que no puedo bautizarme y todavía seguir trabajando en sábado. ¿Cómo voy a hacer eso si es un mandamiento? Si mi Señor me lo está pidiendo, ¿por qué me voy a negar? ¿Por qué le voy a dar más importancia a mis deudas, a mi dinero, a mi estabilidad económica que a mi estabilidad espiritual? No puede ser. Y entonces tomé la decisión. Yo en ese momento vivía con mi mamá. Tomé la decisión y le dije, voy a dejar mi trabajo. Ya está decidido, no hay vuelta atrás y me voy a bautizar. Y lo logré. Me bauticé, conseguí trabajo, ya sin trabajar en día de reposo. Y bueno, actualmente tengo un negocio. Tantos años, hermano, 10 años para gloria y honra de mi Señor, sin trabajar sábado. Pero Dios me permitió dar un paso de fe. Por eso les digo, guardar el sábado es de fe. Y esto se los estoy comentando por el tema de la falta de confianza que vimos en las hijas de Lot. Y yo les pido a ustedes, hermanos y hermanas, no desconfíen de Dios. Cualquiera que cree en Dios no es avergonzado. Dios no lo va a abandonar. Decida sacrificarse por obedecerle. Y Él va a ser fiel, hermano. Él va a ser fiel con sus promesas. Confiemos en Dios y no nos arrebatemos a lanzarnos al pecado por caer en desesperación. Bien, mis queridos hermanos, vamos a llegar hasta aquí con este tema. Solamente vamos a finalizar con una oración. Oremos al Señor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, alabado y bendito sea tu nombre.
Gracias por este tiempo de reflexión que nos has regalado, porque nos has permitido escuchar este mensaje. Y te pedimos que tú nos sigas ayudando, que tu poder eterno nos acompañe, Señor, y que nos ayudes a ser personas moralmente santas, pero sobre todo que antes tengamos una relación cercana contigo, Padre bendito. Y sabemos que eso como consecuencia nos va a traer una vida en santidad. Gracias, Padre, por estar en nuestra vida. Ayúdanos a serte fieles y a no dar espacio a las obras de la carne. Antes bien ejercitemos nuestro cuerpo espiritual para dar fruto del Espíritu. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por la atención prestada y que el Señor les bendiga mucho. Paz a vosotros.